Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Feliz año nuevo. Hoy estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares una vez más a través del mensaje de la palabra del Señor. Nos enfrentamos a un nuevo año. No sabemos cómo va a ser este año, pero esperamos que Dios nos ayude. Sé que vendrán muchos problemas a nuestras vidas y de eso les quiero hablar esta mañana, acerca de cómo solucionar nuestros problemas que muchas veces nosotros mismos nos causamos, y vamos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos para darle solución a nuestros problemas. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. Queridos hermanos, y esta mañana vamos a estar hablando cómo confrontar los problemas. ¿Saben ustedes que uno de los problemas graves que hay en el mundo son precisamente los problemas? En la Biblia nos encontramos con un sinnúmero de problemas que muchos de ellos no tuvieron solución, o por lo menos Dios no escuchó las oraciones. Tuvieron que pasar muchas personas por el problema. Para empezar, para ser un ministro del Señor, decía: si el hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Pues dice, ¿cómo podrá él cuidar de la iglesia si no sabe cuidar a su casa? Ese ya es un problema. En el libro de Reyes habla que dice que el rey Ezequías se enfermó. En aquellos días dice que cayó enfermo. Ya es un problema la enfermedad. Porque ¿quién no se quebranta? ¿Quién no se espanta? ¿Quién no se preocupa cuando se enferma? Yo he visto a hermanos que se han enfermado, les ha dado embolia y eso, lo primero que piensan y dicen: ¿y ahora qué voy a hacer con este problema? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Quién va a mantener a mi familia? ¿Cómo le voy a hacer? Son problemas, hermanos, que nos enfrentamos cada día en nuestra vida, y esto muchas veces nos preocupa y nos trae una agonía y muchas veces depresión, porque no sabemos cómo confrontar los problemas. La enfermedad es uno de los problemas graves que se presenta dentro del círculo familiar, cuando dice la palabra del Señor que Lázaro, al que él amaba, estaba enfermo. ¿Y qué iban a hacer? No solamente se enfermó, hermano, sino se agravó y se murió. Era un grave problema para una familia que estaba confiando en Dios. Un hombre llevaba a su hijo porque le daban ataques epilépticos. Llegó a Jesús y le dijo: Señor, por favor, ten misericordia, ten compasión. Mi hijo le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el agua, muchas veces cae en el fuego. Y el Señor tuvo misericordia. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón Pedro y encontró a la suegra ardiendo en fiebre. Dice la palabra del Señor que llegó y reprendió la fiebre, y su suegra y la suegra de Pedro inmediatamente dice que le servía. Hermanos, un sinnúmero de problemas. Pablo decía que había dejado a Erasto porque se quedó en Corintio, y a Trofimo lo dejé gravemente enfermo. Dice: mas fue necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y el que ministra mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos vosotros, pero se enfermó gravemente y lo dejé enfermo. ¿Pueden ver ustedes esto, hermanos? Nos vamos a enfrentar en problemas en nuestras vidas que muchas veces no vamos a saber qué hacer. Pero nosotros debemos de aprender a enfrentar los problemas de nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, muchas veces no nos damos cuenta que vienen los problemas porque Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere darnos una enseñanza en nuestras vidas. Muchas veces decimos: ¿por qué tuve yo que pasar esto? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con nuestras vidas. Pablo, el tremendo Pablo que llegó a la casa de Publio y su padre estaba enfermo, él oró y inmediatamente se sanó, y trajeron los enfermos de todos lados y hubo una sanidad tremenda en aquellos lugares. Pero más en cambio Erasmo se quedó enfermo y él no pudo hacer nada y estaba preocupado por él.
Bueno, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a aprender algo que es muy importante. Problemas vienen muchas veces porque nosotros nos metemos en problemas. Y problemas vienen porque muchas veces el enemigo ataca nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender esto. Pero cuando nosotros nos mantenemos en el camino del Señor, sabremos darle respuesta a los problemas. Acompáñenme a leer Job, capítulo 5. Dice Job, hermanos, hablando de su experiencia, porque los problemas no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra, sino que los seres humanos nacen para crearse problemas, así como el fuego echa las chispas. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, uno de los problemas graves que hay en el mundo se encuentra en el círculo familiar, se encuentran en las iglesias. San Pablo decía a Trifón y a Trifosa que se pusieran de acuerdo, que no estuvieran peleando, que fueran amables, que se pusieran de acuerdo con la congregación. Los problemas cuando las mujeres traen, hermanos, parecen insignificantes, pero son graves muchas veces los problemas de las mujeres. Una de la madre de Juan y de Jacobo llegaron ante Jesús y le dijeron a Jesús: Señor, yo quiero que cuando tú estás en tu trono, uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a mi derecha. ¿Qué problema, hermanos? Y los discípulos oyendo ahí lo que esta mujer estaba diciéndole al maestro. Es un problema, hermanos, cuando tienes que contestarle a alguien que te compromete a hacer algo y que muchas veces no sabes cómo solucionar el problema. Es realmente terrible, hermanos. Entonces nosotros necesitamos aprender los problemas. Dice el texto, porque los problemas no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra así como así, sino que los seres humanos nacen para crear problemas. Nacen para crear problemas. Ojalá Dios quiera que nosotros no hayamos nacido para crear problemas, hermanos. ¿Saben ustedes que hay personas que son delicadísimas? Delicadísimas. Si se cae un vaso, se enoja. Si no se cae, se enoja. Si está limpio, se enoja. Si está sucio, se enoja. Y por todo se enojan. Hay personas que son tan problemáticas que no puedes estar cerca de ellos porque te crean problemas. Nacen problemas de la nada. Nosotros tenemos que entender esto. Y luego nos quejamos: ay, ¿cuántos problemas tengo? Pues, ¿cuántos problemas tienes? ¿Cuántos problemas te buscas? ¿Cuántos problemas haces? ¿Cuántos problemas levantas? ¿Cuántos problemas a tu alrededor? ¿A cuántos incomodas? ¿A cuántos inquietas? ¿De cuántos hablas? ¿De cuántos dices? Y lo peor de todo esto es que esas personas no son felices. Esas personas siempre están en depresión, en tristeza, porque ellos mismos no se aguantan. Tenemos que tener cuidado que esto no suceda en la iglesia, amén. Que el compañerismo y la amistad siempre sea algo que tengamos en nuestra vida muy presente, y que podamos estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos decir: ay, pues yo no hice nada, pues yo soy un santo. No, los problemas salen de la nada. Sale de la nada, dice Job. Los sufrimientos brotan de la tierra. Los seres humanos nacen para crearse problemas. ¿Quién les manda? ¿Quién les manda a tomar? ¿Quién les manda a drogarse? ¿Quién les manda a fornicar? ¿Quién les manda? Nadie les manda, hermanos. Pero ellos se buscan problemas, y esos problemas resultan en calamidades muy fuertes que muchas veces la gente no sabe cómo solucionar, y muchas veces culpan a otros de sus problemas. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar en el nombre del Señor. David se encontró muchas veces en problemas, pero una de las soluciones que él encontró en Dios nos las marca en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. David, hermanos, fue un hombre con problemas. Él tuvo problemas, hermanos, sin que muchas veces lo buscara. Saúl le dio celos de él y trató de matarlo muchas veces. Cuando él sube al trono, sus hijos le salen malvados, perversos, criminales, asesinos, violadores,
y un sinnúmero de gente malvada dentro de su familia, con graves problemas. Y todo el pueblo mirando al rey, la familia del rey, cómo camina la familia del rey. Su hijo Amón violó a su hija Dina, y su hijo Absalón mató a su hijo, a su hijo que había violado a su hermana, y así un sinnúmero de problemas que él tuvo, hermanos. Miren ustedes, David, hermanos, el hombre de Dios, pecó delante de Dios. Y cuando pecó delante de Dios, Dios lo perdonó, pero dijo: tu casa se va a ver envuelta en sangre, y tú lo que hiciste en el oculto lo vas a pagar en público. Recuerda esto: yo te perdono, pero tú vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Y muchas veces ahí es donde nosotros no queremos que nunca sufriéramos las consecuencias de nuestra desobediencia. Dice que David se angustió mucho porque David andaba haciendo la guerra, y cuando llegaron a su ciudad, hermanos, se encontró que habían venido el enemigo, se había llevado a sus familias, y cuando ellos llegaron, dice la palabra del Señor, que se angustió mucho. Y se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová. Le echaron la culpa a David, hermanos, cuando muchas veces te echarán la culpa a ti de cosas que a otros les sucede, porque muchas veces se creen culpables de eso. Siempre recuerdo cuando niño, que cuando uno se caía, le echaba la culpa a mi hermano. Ay, me caí, por tu culpa me caí. Y mi hermano decía: ¿por qué por mi culpa? ¿Por tonto? ¿Para qué no caminas bien? Pues muchas veces, hermanos, le echamos la culpa a otra persona. Y David, hermano, le echaron la culpa: por tu culpa. ¿Por qué no dejaste soldados aquí? Andábamos allá haciendo la guerra, mientras nuestras familias aquí se las llevaron y las secuestraron. ¿Qué vamos a hacer? Y lloraron. El lloro, la agonía, la angustia trae cierto descanso a la vida y te da una ubicación. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Cuando nosotros nos quebrantamos por los problemas y lloramos, y muchas veces reconocemos que es nuestra culpa, eso nos va a ayudar para encontrar soluciones a los problemas. Cuando David lloró hasta el cansancio, dice la palabra del Señor, dice que llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dice: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Cuando ellos consultaban a Dios por medio del efod que el sacerdote tenía, los colores cambiaban y la voz de Dios se escuchaba y se dejaba sentir en la mente de los que consultaban al Señor. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a esos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ya eso, hermanos, es una gran solución para nuestras vidas. Pero tenemos que tomar el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Los problemas siempre nos van a acercar a Dios. Las enfermedades nos van a traer el remordimiento, el acercamiento a Dios. Principalmente ahora que estamos en una pandemia horrible, hermanos, que anda atacando a grandes y a pequeños y a todas las personas que se mueven en la tierra. Esa pandemia está, hermanos, anda como león rugiendo, viendo a quién devora. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, porque eso se puede llegar a nosotros, a cualquiera de nosotros. Pero recordemos que en lugar de estarnos lamentando, debemos reconocer: Señor, ¿por qué razón llegó a mi vida esto? Y orarle al Señor y pedirle perdón. Señor, ¿en dónde me metí? ¿Qué hice? ¿Con quién me junté? ¿Por qué estuvo esto? Todas esas cosas, hermanos, que nosotros podemos recapitular en nuestras vidas cuando nos enfermamos, nos dará la oportunidad de acercarnos a Dios y de pedirle perdón a nuestro Dios, porque Dios sabe perfectamente nuestros problemas. Dice, hermanos, que para bendición del problema se hallaron a un esclavo, hijo de una amalecita, o más bien siervo de una amalecita. Dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua.
Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a las partes del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclar. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. No le juró, no le dijo nada, dijo: llévame. Ya un problema parecía estar solucionado, ya iba por muy buen camino esa solución. Cuando nosotros consultamos a Dios, hermanos, Dios va a poner los medios tanto de salvación como de sanidad. Algunas personas que buscan sinceramente a Dios se encuentran con un buen médico que les da una buena medicina, o se encuentran con alguna persona que tuvo esa enfermedad y que cierta cosa le trabajó y le dice: mira, esto te va a trabajar. Dios, hermanos, va a proveer para tus problemas, para tus necesidades, cuando tú te quebrantas, cuando tú lloras, cuando tú te lamentas, cuando sabes que de alguna forma tú eres responsable de la situación. Y dice la palabra del Señor que los llevó pues, y ya que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Esto se oye muy maravilloso. Amén. Esto se oye muy tremendo. Pero no siempre es así, hermanos. En los problemas que muchas veces nos metemos, muchas veces salimos perdiendo. Tenemos que tener nosotros cuidado en los problemas que nosotros nos metemos, porque en esos problemas muchas veces salimos perdiendo. ¿Alguna vez usted ha ido a un dealer? ¿Alguna vez se ha comprado un carro y le han robado? ¿Alguna vez se ha pasado por eso y ha fracasado con un carro? Hermanos, muchas veces hasta para eso nosotros tenemos que pedirle la dirección de Dios. Así es que estos problemas que vienen por naturaleza en sí mismos, nosotros tenemos que confrontarlos con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios. Pero los problemas familiares, hermanos, son uno de los problemas más graves que los seres humanos tenemos. El padre contra la madre contra la hija, y todos los pleitos entre hermanos, sobrinos, primos, tíos y todo, es una completa guerra. Puedo decir que no hay una familia que esté completamente unida, tíos, parientes, primos, que se puedan reunir en una casa y que pasen un buen tiempo. Las envidias no faltan, las malas caras nos faltan, las palabras que hablamos, hermanos. Qué difícil es. Parece que nunca podemos aprender una buena palabra. Las palabras del hombre sabio son dulces al oído del que las oye. Pero las palabras necias entorpecen la vida de la gente y levantas odio y resentimiento en los que la escuchan, porque tú no mides tus palabras y no solamente, pues a mí qué me importa, pues que si les gustó, si no, pues que no me importa nada. Son palabras que van en tu contra, porque la gente no se va a acercar a ti. Con eso ni te acerques, porque si vieras qué palabras te avientan, ni te acerques siquiera, porque las palabras, hermanos, son como espadas de filos que penetran el corazón y las vidas y quebrantan las mentes. Las palabras que salen del hombre necio son como espadas agudas, hermanos,
que trae consecuencias tanto de un lado como de otro. Y consta, hermanos, que solo son palabras. Hay personas que no se le puede acercar porque nunca saben responder bien. Siempre responden con quejas, con amenazas, con acusaciones y es difícil encontrar el momento para hacerle entender que debe de aprender a hablar. Así es que, hermanos, uno de los problemas en las familiares es el hablar. Cuando hay una conversación y alguien empieza a ensalzarse y el otro se empieza a encelar y dice, ya te queda la gran cosa, aquí entre la familia no vengas a pantallarnos porque aquí todos somos iguales. Y ahí surgió un gran pleito. Yo no sé cuántos pueden decir esto, hermano, cuántos pueden decir amén, pero las familias es muy difícil que se mantengan bien unidas. Simplemente entre hermanos. Entre hermanos. Yo recuerdo cuando era joven, un día me peleé con mi hermanita, y mi hermanita es más chiquita que yo, pero bien lista. Cuando yo me peleo con ella, ella me aruña el pecho y yo, cuando me aruñó, me quedé, y le fui a decir a mi mamá, y mi mamá dijo, van a ver lo que les voy a hacer. Y estábamos niños, y yo les voy a hacer que se pongan sal en la espalda y que se la quiten con la boca. Yo me espanté y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué nos va a hacer eso? Después, hermanos, que lloramos, mi hermana y yo, y nos reconciliamos, nunca nos volvimos a pelear, nunca nos volvimos a pelear. Porque si algo aprendimos en la casa es la unidad de entre hermanos, la unidad entre familias. Tenemos que enseñarle. Cuando hay uno o dos es muy, muy difícil. Cuando hay 3 o 4 ya es un poco menos. Pero cuando hay 2 hermanos, ¿se imagina? Cada quien tiene que saber cómo comportarse. Así es la iglesia, hermanos. Así es la iglesia. Nosotros tenemos que, como hermanos, saber cómo comportarnos. Amén. Eso es importante. Imagínense en mi casa para 12 personas, para 14 personas con mi papá y mi mamá, a sentarse, cada quien a sentarse. Y ya sabíamos todo, nuestro palo, nuestro banco, nuestro burro, nuestra silla, todo lo que sea, cada quien tenía ahí. Llegábamos y a nuestro lugar nos sentábamos todos allí a comer. Cada quien conocía su plato. Yo tenía un plato tenía un venadito, y los otros tenían otro plato que tenían otro, y así cada quien conocía. Y la armonía es importante entre nosotros. Bueno, la iglesia eso es, hermanos, es una familia. Y como familia nosotros debemos de aprender a respetarnos y a saber hablar, saber ceder. La Biblia nos habla de un caso de Abraham que tuvo un problema familiar. Abraham, hermanos, subió de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Abraham, hermanos, venía de Ur de los Caldeos. A él y a su hermano los querían matar en Ur. A su hermano lo mataron, a su hermano lo quemaron, hermano. Abraham se libró y logró librar a sus 2 sobrinitas. Esas 2 sobrinitas que él libró, y a su sobrino Lot se sintió comprometido. Su hermano murió, y él también iba a morir, pero ahora él tenía que llevarse a sus sobrinos. Antes era fácil, hermanos, hacerse cargo de ellos porque Abraham se casó con su sobrina y su hermano pues se casó con su otra sobrina. Y su sobrino pues se vino con ellos. Pero Abraham, hermanos, Dios le había hecho un llamamiento. Dios no le hablaba a Abraham hasta que él no se despojaba de muchas cosas que él tenía que despojarse. Porque Dios sabía que dentro de la familia siempre va a haber pleitos. Entonces Dios no le habla hasta que su padre le habla. Dice, pero Dios ya le había hablado a Abraham que dejara a su tierra, a su parentela. Pero él no entendió, se trajo a su papá, a su sobrino, a sus sobrinas. Pero así quedó. Una vez más, hermanos, cuando Abraham era rico y era bastante próspero en oro y en plata, dice la palabra del Señor que tenían mucho ganado, muchas ovejas, y para colmo su sobrino vivía con él, y su sobrino gozaba de las bendiciones de Abraham, de manera que también tuvo muchas ovejas. Cuando crecieron, imagínense ustedes, empezaron a pelear entre los pastores de los dueños de las ovejas, ya ni siquiera entre ellos, pero a sabiendas que eso los iba a llevar a un pleito interno, Abraham en su sabiduría le dice, mira Lot,
Ya hemos crecido mucho. La tierra es corta para nosotros. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividirnos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas para adelante, yo voy para atrás. Pero que sea un trato, que lo hagamos como hermanos, porque al fin somos parientes. Tenemos que actuar correctamente. Si así se arreglaran los problemas en la iglesia, en los hogares, no tendríamos tantos problemas en la vida, hermanos. Porque como dijo Job, los problemas no nacen nada más así. Los humanos los hacemos y los hacemos muy fuertes cuando no sabemos llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Lot mira las praderas hacia Sodoma y el río que pasaba por ahí y dijo, para acá, esto es lo mejor. Y dijo, yo escojo el río y las praderas de Sodoma. Y Abraham le dijo, qué bonito, mira, ya me estás ganando. No le dijo así, hermanos. Le dijo, está bien, vete, yo me voy al desierto. Y dice que mientras que Lot habitó en las praderas verdes de Sodoma, Lot habitó en el desierto de Negev. Se tuvo que desprender. Muchas veces no es fácil ceder, hermanos. Muchas veces siempre queremos pelear nuestros derechos porque nosotros siempre creemos tener la razón y no nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no tenemos la razón hasta que Dios no nos habla, nos enferma, nos trae problemas y hasta que nos preguntamos, ¿por qué me viene esto? Entonces es cuando el Espíritu Santo de Dios te trae convicción y si tú eres inteligente y sabio, puedes decir, Señor, yo tuve la culpa, fue por mi culpa. Así es que tenemos que aprender, hermanos, cómo solucionar el problema. David soluciona el problema. Dice que también lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen junto a, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre Abraham, los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esas tierras. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hay una enseñanza muy especial en esto, hermanos. Y es que yo voy a ceder mis derechos. Se los voy a dar a él. Algunas personas se preguntan aquí, pues ¿era su sobrino o era su hermano? Pero realmente era su sobrino. Amén. Pero en aquel entonces el hijo que era de el padre venía a ser como un hermano, aunque fueran sus sobrinos. De manera que se dice que Abraham se casó con su hermana, pues no era su hermana, era su sobrina con la que Abraham se casó. Y en esta forma él mantuvo a su familia junta con él mientras él pudo hacerlo. Porque déjame decirte que hay personas que podrán llevar una buena vida y mantener una familia unida, pero como los problemas brotan de la nada, esos problemas van a brotar. Yo, hermanos, no me puedo imaginar con los problemas que el Señor Jesús solucionó, que nosotros no los podríamos solucionar, pero que Él sí los puede solucionar. Y que yo creo con todo mi corazón que si nosotros pudiéramos llorar delante del Señor cuando estamos en un problema y reconocer nuestras faltas delante de Dios, Dios iba a poner los medios para que hubiera una solución a nuestros problemas. Pero cuando nosotros no queremos bajarnos de nuestro macho, sino nos aferramos a que estamos bien, eso nos perjudica bastante. Eso hace que no haya una reconciliación completa en nuestras vidas. Nosotros muchas veces, si queremos solucionar el problema, tenemos que ceder. Y muchas veces, aunque estemos en problemas y no hayamos sido los causantes del problema, podemos decir, ¿sabes qué? Perdóname, si te ofendí, perdóname. Yo no era mi intención. No, pero que tú, no era mi intención. Perdóname. Abraham hizo todo lo posible para solucionar el problema
de su sobrino. De manera, hermanos, que mantuvo un cariño hacia su sobrino, una lealtad hacia su sobrino, que cuando vinieron y los tomaron presos, él organizó, hermanos, a su gente, peleó contra el enemigo, liberó a su sobrino y le trajo todas sus cosas que le habían robado. De ese tamaño era el corazón de este hombre de Dios. No importaba que Lot escogió lo mejor, no importaba que Lot ya tenía envidia de él, no importaba eso. Todavía con ese corazón de oro fue y lo libró. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos muchas veces que ceder a las habladurías que hablan. Tenemos que hacernos los disimulados de lo que dicen de nosotros. Porque ¿qué pasaría que empezáramos a pelearnos? No, que tú, que para allá, no, que tú me la vas a pagar y que para allá y para acá. ¿Qué provecho sería, hermanos? ¿Qué provecho sería? Los problemas, dice Job, surgen de la nada, porque los hombres nacimos, dice, para crear problemas. Y si tú no creas problemas, bueno, va a ser una bendición. Una bendición son para las iglesias cuando no existen personas problemáticas. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno de los problemas que tenemos en las iglesias es el no aprender la palabra de Dios? Bueno, no aprenderla correctamente. La palabra de Dios tiene cosas muy importantes que nosotros en la profundidad del Espíritu Santo podemos resolver y podemos darnos cuenta perfectamente bien. Cuando tú hablas a la congregación, y como una congregación como ustedes, como dije anteriormente, que han leído la Biblia, si yo les digo algo que no está en la Biblia, ustedes van a decir, eso no está en la Biblia. Pero como ustedes saben que cuando se habla algo está en la palabra de Dios, entonces nosotros debemos enfocarnos en la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando vivimos doctrinas de hombres, cuando vivimos de acuerdo a los ritos religiosos, cuando nosotros no tratamos una vida correcta delante de Dios, sino una vida de fanatismo, una vida de exageración, una vida que no es correcta, entonces nosotros nos encontramos con problemas. Amén. Nos encontramos con problemas. La gente está, hermanos, enseñada en una forma incorrecta. Muchas veces no pueden ver el ángulo correcto de todas las cosas. Imagínense ustedes a un pastor cuando se presenta en un lugar tiene que llevar saco y corbata y bien presentado como viste un pastor. Muchas veces eso no es verdad, hermanos. Yo recuerdo cuando fui a una ocasión a comprar material para cuando estábamos haciendo esta iglesia. Y llegué con la señora, le dije, por favor, dame un descuentito, no es para mi iglesia, yo soy el pastor de la iglesia hispana. Se me quedó mirando de arriba abajo y me dice, tú no pareces pastor. Y le dije, qué bueno que no parezco pastor. Le dije, soy pastor, le dije. No tengo nada de qué gloriarme, pero soy pastor. O necesito traje y corbata para que me crea. De veras, ¿verdad? Dice, es cierto. Perdóname si me equivoqué. Y así nos equivocamos nosotros, hermanos, porque no entendemos el sentido correcto de la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo no pudo sanar a Erasto? ¿Por qué no pudo sanar a Efratodito? ¿Por qué no lo sanó él si él era el gran Pablo? Hermanos, Dios sabe todas las cosas y Dios siempre nos lleva por un camino que es mejor. Así es que los problemas laborales, los problemas que nos buscamos, los problemas que surgen, como en el caso de David acudió a Dios para hacerlo. Los problemas familiares, Abraham nos enseñó cómo tratar los problemas familiares. Cuando nosotros tratamos los problemas familiares, podemos llevarnos. Los padres son los responsables que haya armonía en su familia, con sus hijos, porque ellos tienen que vivir en armonía con su esposa. Cuando hay armonía entre ellos, habrá armonía entre sus hijos. Pero si los encuentran peleando, mintiendo, blasfemando, diciendo cosas malas y nunca leyendo su Biblia ni orando, entonces sí vamos a tener problemas en los hogares. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque realmente somos nosotros los que creamos los problemas, dice la enseñanza en esta mañana.
Cuando se trató de la familia, Abraham supo cómo solucionar los problemas familiares. Supo cómo solucionar los problemas familiares. Ahora vamos a ver, hermanos, los problemas personales. Los problemas que nosotros creamos. Los problemas que nosotros nos echamos encima por necios, por ignorantes, por blasfemos, por sacrílegos, por cualquier cosa, hermanos. El rey Belsasar había heredado su trono del rey Nabucodonosor II. Su madre era la reina y él, su madre, lo puso como rey. Así es que él, en su fervor de que había quedado como rey, dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebió vino. Hizo una gran fiesta, se emborrachó, estaba borracho y estaba haciendo una fiesta pagana, una fiesta que no tenía sentido, hermanos. Y dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, hermanos. Cuando nosotros no consideramos las cosas de Dios como cosas sagradas, nos convertimos en unos sacrílegos, pecamos delante de Dios, porque las cosas que son de Dios son cosas sagradas, son cosas que le pertenecen a Dios. Tenemos que tener temor de Dios, hermanos. Doy gracias a Dios porque aquí nunca nada se ha perdido. ¿Por qué? Porque sabemos respetar que todas estas cosas son de Dios, hermanos. No podemos nosotros tomar nada porque no nos corresponde. Son las cosas de Dios, los tesoros de Dios, la ofrenda de Dios, la casa de Dios, los utensilios de Dios. Todo el Señor nos los ha concedido y nosotros lo respetamos. Pero cuando Belsasar estuvo contento, no le importó y fue a traer los vasos sagrados que su padre había traído de Babilonia. Y dice la palabra de Dios que con sus mujeres y sus concubinas se emborracharon y gozaron y desfarraron y cometieron toda clase de sacrilegios con las cosas de Dios. Ponte a pensar, con las cosas de Dios no se juega, con las cosas de Dios no se juega. Tú tienes que tener esto en tu mente y saber respetar lo que es de Dios y lo que es tuyo. Usa lo tuyo, pero nunca uses lo de Dios, porque eso es un sacrilegio. Ese es un pecado que Dios te va a demandar. En aquella misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra el otra. Rápido se puede dar cuenta la gente cuando ha cometido sacrilegio, cuando ha cometido algo grave delante de la presencia de Dios. Póngase a pensar en el nombre del Señor. Cuando alguien ya ha blasfemado al Espíritu Santo de Dios, cuando no hay remedio para su maldad. Porque déjeme decirle, hermanos, que este rey conocía de Dios, pero ese conocimiento no le servía. Los problemas y en los momentos difíciles que deberían acercarnos aún más a Dios, pero mucho más, hermanos, de una manera para crecer en nuestra relación con Dios, inclusive en los problemas que se vienen a nuestras vidas, solo se podrán solucionar cuando nosotros leemos la palabra y nos habla y nos quita la venda de nuestros ojos y nos damos cuenta en la situación que nosotros estamos. Leyendo la palabra, escuchando su palabra, nos viene el conocimiento. Este rey no era un ignorante de eso. Entonces, hermanos, cuando estuve en el problema, ¿por qué se espantó? ¿Por una mano que escribía en la pared? Pues puede ser un fantasma, algo que vino, pero no, él sabía la situación que él había hecho. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos lo que hacemos, bueno, Dios va a tener misericordia de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos.
Cuando nosotros dejamos las cosas al azar y no atendemos las cosas de Dios a sabiendas, entonces tendremos problemas mucho más graves. Dice la palabra de Dios. Luego se puso a gritar como loco. Bueno, no dice así como loco, ¿eh? Esa es versión Mauricio. Luego se puso a gritar y a llamar a los adivinos, sabios, astrólogos de Babilonia, y les dijo: el que lea lo que aquí está escrito y me explique lo que quiere decir, será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el gobierno de mi reino. Todos los sabios que estaban al servicio del rey entraron en la sala, pero nadie pudo entender el significado de los escritos ni explicárselos al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar que su cara se puso completamente pálida. Las personalidades del gobierno no sabían qué hacer. Cuando nadie sabe qué hacer en tu problema, cuando nadie sabe qué hacer en tu necesidad, no tienes que acudir a los brujos, hermanos. No tienes que acudir al diablo para que te adivine y te diga cosas. Hay personas dentro del cristianismo que antes que fueran cristianos fueron a los brujos para que los brujos le dijeran en qué condición estaba su esposo, con quién lo andaba engañando su esposa, y todas esas cosas, hermanos, no tienen sentido. Nadie te podrá ayudar cuando tú te creas problemas delante de Dios y eres culpable. Nadie te podrá ayudar. Y él les ofreció oro, les ofreció plata, les ofreció honor. Y cuando llegó Daniel dice: si tú me adivinas, yo te voy a hacer grande. Y Daniel dijo: no quiero nada de ti, tu dinero dáselos a otros, dice. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? Sabía quién era Daniel. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz e inteligencia, extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Pero yo he oído decir de ti que puedes interpretar y resolver problemas difíciles. Hermanos, ¿queremos que otros nos solucionen nuestros problemas cuando nosotros los creamos? Entendamos eso. No nos metamos en camisa de 11 varas, como dicen. No nos metamos en problemas a sabienda que los problemas nacen solos. No te pongas a hablar y a decir cosas que son contrarias a otros. No le digas tus secretos a nadie, porque los secretos que tú le dices a esa persona, cuando se enoje contigo, los va a declarar allá. ¿Entiende eso? No hables mal del rey, porque las paredes tienen oídos, porque las aves llevan la noticia. Entendamos eso, hermanos. Porque muchas veces decimos: pero ¿por qué yo confié que era mi amigo, mi amiga? Yo le dije, y ya todos saben quién eras tú, cómo te portabas, porque tu amigo, tu amiga lo anduvo difundiendo en todo Honolulu. Y eso es realmente triste. Y luego queremos que otros arreglen nuestros problemas. Eso no es el caso, mis queridos hermanos. Ahora va Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¡Wow! Problema solucionado. El problema está que muchas veces cuando viene la solución, muchas veces no está a nuestro favor. Amén. El que la hace, la paga. El que hizo algo, va a ir a la cárcel. No espere que Dios lo libre. ¿Ok? Tiene que pagar lo que hizo. El Altísimo Dios dice: oh rey, Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y esto, su hijo Belsasar lo sabía muy bien. Cuando nosotros así en esta sienta conocemos la causa
la raíz de nuestro problema. Tenemos que entenderlo, porque la raíz del problema de Belsasar era el orgullo, la vanidad y la soberbia. Por esa razón se encontraba ahora en problemas. Y cuando nosotros tenemos esas características, siempre nos vamos a encontrar con problemas. Nunca podemos conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que aprender así. ¿Quieres esto? Sí. Oh, qué bueno. Aunque yo lo quería, pero está bien. ¿No lo quieres? Pues qué bueno, tampoco yo lo quería, pero está bien. Cuando nosotros no aprendemos de una manera a conformarnos delante de Dios y a conformarnos nosotros mismos con lo poco o lo mucho, lo que tengamos, sencillo, pobre, lo que sea, pero aprendamos eso. Belsasar no aprendió. Daniel le habla y le dice, y lo que no queremos oír, hermanos, es te lo dije. Nadie quiere oír, ya ves, por no buscar de Dios, mira lo que te pasó, mira lo que... Nadie quiere oír eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos pues tomar soluciones a nuestros problemas. Pero cuando nosotros reconocemos y decimos, pequé, hice lo malo delante de Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros. Daniel le echa en cara a Belsasar que era sabiendas, que conocía todo el problema que había pasado su padre, no tuvo temor de Dios y sacó los vasos y los trastes que había de la casa de Dios para beber en ellos con sus concubinas y sus doncellas. Dice, y él, tu padre, fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, con los asnos monteses, fue su morada, hierba, le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre él a quien él quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no se ha humillado tu corazón a sabiendas de esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro y bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y qué tristeza, hermanos, que podemos honrar a otras gentes, pero muchas veces no sabemos honrar a Dios. Aprendamos, hermanos, de estas experiencias para que nunca nos lleguen los problemas a nuestra vida y no sepamos qué hacer, sino al contrario, que tengamos el conocimiento de Dios para nuestras vidas. Vuelvo a repetir, a nadie nos gusta que nos digan, te lo dije, pero aprendamos. Dicen que los viejos somos difíciles de aprender, pero déjeme decirle, yo he aprendido más de viejo que de joven. Pero los jóvenes que son jóvenes tienen la oportunidad de aprender ahorita cosas que nosotros no sabíamos cuando teníamos su edad. No había la tecnología, no había la ciencia que hay en estos momentos como para poder desarrollar su entendimiento, su inteligencia, principalmente cuando se trata de la palabra. Nosotros no tenemos la oportunidad que hoy hay en nuestros días. Les he platicado que yo para adquirir un libro no tenía yo 5 pesos para comprarlo y me quedaba con las ganas de ese libro porque no tenía un manual ministerial para yo saber guiarme. No había eso. Hoy existe abundancia para que nosotros nos eduquemos, aprendamos de otros su comportamiento. Dice la Biblia, aprendan de sus pastores, cómo ha sido su vida, si les ha ido bien, imítenlos. Y hagan conforme a ellos les ha ido. Aprendamos, no dejemos de aprender cada día, principalmente la palabra de Dios, porque ella dice que nos puede hacer sabios para la salvación y la vida eterna. Para culminar, hermanos, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dijo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Y cuando nos encontramos ahí, hermanos, es el momento que nosotros debemos meditar. ¿Cuántos pastores han muerto? Contó Dios su reino y les puso fin.
por alguna razón, quizá ya no iban a ser fieles en el ministerio, Él les puso fin. Y Dios puede poner fin a cualquiera de nosotros que no le honramos, que no le obedecemos, que no hacemos su voluntad. Él puede poner fin a nuestras vidas en cualquier momento. Y no digamos que no, amén, porque hoy estamos en una crisis tan tremenda que como dice el dicho en la casa del jabonero, el que no cae resbala. El que no, cualquiera se puede esperar que se puede enfermar en cualquier momento y puede morir en cualquier momento. No permitas que tu reino termine. No permitas que tu vida termine solo por una pandemia, solo por un descuido. No permitas. Y si termina, que termine bien. Amén. Pequé, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. No diste el peso de lo que es un cristiano. Te faltó oración, te faltó ayuno, te faltó conocimiento de Dios, te faltó fidelidad a Dios, te faltó esfuerzo a Dios, te faltó voluntad para servirle, te faltó muchas cosas que antes tenía y pesabas y podías y te envidiaban y eras mujer, hombre de oro que pesaba y en la balanza ganabas porque Dios estaba contigo, porque supiste administrar los bienes del Señor. De que Él dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Hermanos, qué increíble, qué increíble. No podemos hacer trampa. ¿Saben ustedes que el México se acostumbra a hacer mucho trampa? A la báscula de las tortillas le ponen unas moneditas atrás para que rápido pese y dé el kilo. Y a veces la gente ya sabe esto y van con alguien que le pese 1 kilo de tortillas y cuenta, son 25 tortillas por 1 kilo. Y si alguien le roba, le dice, me estás robando. ¿Por qué? Son 25 por 1 kilo y tú me estás dando 20. Cuando nosotros, hermanos, somos faltos a la balanza de Dios, Dios va a quitar nuestro reino. La última palabra es Pérez, pero no de los Pérez, ¿amén? No de los Pérez sin Z, lo de Pérez. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Te acabaste, se terminó. Cuando esto sucede, hermanos, muchas veces en las personas no hay el sentir de arrepentirse delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y el rey Darío, que vino de Medo y de Persa, tomó el reino de Belsasar. ¿Por qué alguien tiene que tomar tu reino? ¿Por qué alguien tiene que robar lo que Dios te ha dado? Aprendamos, hermanos, número 1, a no ser problemáticos, a no dar problemas. Aprendamos a oír, a aprender, a escuchar, a llevar a cabo, a cambiar, a ceder. Muchas veces nos montamos en nuestro bache y decimos, no, yo así soy, nadie me va a cambiar. Pues cambie, hermano, cambie, hermana. Podemos hacerlo con la ayuda de Dios, porque si no, nuestro reino será roto y será dado a otros. Y eso será verdaderamente triste. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que aprendamos que cuando tengamos un problema, Dios va a estar ahí para ayudarnos. Déjenme decirle, muchas veces, aunque nosotros lo hayamos provocado, aunque nosotros hayamos sido la causa del problema, Dios lo va a solucionar si nosotros reconocemos. Pero si nosotros le decimos, ya me vas a venir con el cuento y echándome la culpa de lo que mi padre decía, ya me vas a venir con que por mi culpa pasó. No, yo no acepto eso, no vas a prosperar. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Jesús fue a una boda y no tenían vino. Y le dijeron, no hay vino. Y dijo, ¿y a mí? ¿A mí qué? Que no haya vino.
¿A mí qué me dicen que no haya vino? A mí me invitaron aquí a que viniera. Pero tan bueno nuestro Dios, tan bueno nuestro Señor. Siempre se compadece cuando tú no tienes nada. Siempre se compadece cuando tú le reconoces. Su madre le dice, no hay vino. Y le dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Pero al fin y al cabo, les dio el mejor vino, el vino nuevo, para que ellos tomaran y ellos se sintieran felices porque había el mejor vino. Si están vacías tus vasijas, si no hay nada en tus vasijas y necesitas el vino de Dios, yo te quiero invitar esta mañana para que reacciones en tu vida y veas los problemas que has causado y veas los problemas que te han causado y se los lleves al Señor y le pidas sabiduría cómo poder solucionar tus problemas. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, se especializó en arreglar los problemas de las gentes. Había endemoniados y los libertó. Había enfermos y los sanó. Había mujeres con enfermedades vergonzosas y las sanó. Tuvieron hambre en el desierto y les dio de comer. Se murió su amigo que más amaba y lo resucitó. Fue a la cruz, murió por nosotros y nos perdonó, gloria a su nombre. Nos perdonó, nos dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque tú sabes que son problemáticos, siempre surgen los problemas de ellos. Perdónalos. Yo quiero que esta mañana recibas el perdón de Dios y le pidas al Señor, sácame del fango cenagoso de la desesperación, sácame del problema en que me he metido, sácame de la enfermedad, sácame del resentimiento, saca el odio, saca el dolor, saca lo que hay en mi corazón y llena mis vasijas de vino nuevo. ¿Quieren hacerlo, hermanos? Inclinen sus rostros al Señor y aprovechen la oportunidad, de este mensaje para sus vidas, que sea de bendición. Señor, gracias, Padre, por tu palabra para mi vida. Gracias, Señor, porque tú hablas a mi corazón antes que hablas a mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú me corriges, me exhortas y me haces, Señor, me haces ver mi falta, mi hierro, Señor. Me haces ver los problemas que causo, Señor, lo que puedo ocasionar, Señor. Señor, perdóname y ayúdame, Señor, para poder llevar a cabo a este pueblo, Señor, sin problemas, sin pleitos, sin iras, sin contenciones, sin habladurías, Señor. Que nadie, Señor, perezca, que su reino no sea quitado, Señor. Que no haya balanza falsa, Señor, dentro de nosotros, sino que todos den el peso y la medida, Señor, que tú tienes o que tú quieres que ellos tengan, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, como todos sabemos, nos encontramos muchas veces en problemas que muchas veces causamos nosotros y que en algunas ocasiones otras personas nos los causan. De una y de otra manera son problemas y los problemas hay que solucionarlos. En el mensaje que aprendimos esta mañana, el rey David supo cómo solucionar sus problemas, a pesar que fue uno de los hombres que tuvo más conflictos en sus vidas por la razón que pecó delante de Dios, pero de una o de otra manera dice la palabra de Dios que él siempre se esforzaba por buscar de Dios y encontrar solución para sus problemas. Y yo creo que ese es un buen mensaje, que nosotros en nuestros problemas nos procuremos buscar a Dios para darle solución de la mejor manera a nuestros problemas y que no los solucionemos por nuestra propia voluntad o nuestro propio entendimiento, sino que le demos lugar a Dios para que Él obre, porque Él obrará en los corazones, en los problemas de acuerdo a su voluntad, y Dios nos va a ayudar para que todo salga bien. Si tienes problemas familiares, podemos tener la actitud de Abraham. Abraham fue un hombre de Dios que tuvo un corazón sensible, de manera que
se dio su voluntad, se dio su derecho, se dio todo lo que él tenía para su sobrino Lot. Haz lo que quieras, escoge pues, lo que tú quieras. Yo me voy a conformar con lo que tú escojas. Yo voy a estar contento. Y aunque Lot vio la conveniencia y vio los lugares más frescos, los pastos más verdes y los árboles más frutales, dijo, no, yo me voy para este lado, sin saber que era un mal camino. Sin en cambio, Abraham procuró el desierto, y en el desierto Dios estuvo con Abraham. Nunca le faltó el pasto para sus animales y fue prosperado por Dios. Y entonces Dios pudo hablar a su vida, porque ahora ya no tenía estorbos que le estorbaran el propósito que Dios tiene. Así es Dios, a veces nos quita los estorbos que estorban en nuestra vida, porque cuando Dios tiene un propósito, Él va a llevar a cabo el propósito de nuestras vidas, y cuando tenemos estorbo, a veces Dios nos los quita. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si hay algo de estorbo en tu vida, que Dios te lo quite y tú ames tanto eso que Dios te va a quitar, es mejor que le entregues todo al Señor para que el Señor haga en tu vida un milagro y te dé todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por último, aprendimos acerca de Belsasar, que a veces nosotros nos buscamos los problemas, y cuando nosotros nos buscamos los problemas, entonces sí estamos en grandes problemas, porque a veces no tienen solución, porque nosotros los buscamos y muchas veces nosotros no queremos solucionarlos, entonces tenemos las consecuencias. De una u otra forma, yo quiero invitarte en estos momentos para que este año que empieza, tú puedas acercarte a Dios y sepas que los problemas no nacen, los problemas los hacemos los hombres, dice Job. Los hombres nacemos para hacer problemas. Y quiero que sepas que tú eres un problema, yo soy un problema. Causamos problemas, nos causan problemas, pero tenemos que saber la forma correcta de poder solucionar los problemas. Así es que yo te invito para que tú te acerques al Señor como lo hizo David, que se acercó a Dios, consultó a Dios y Dios lo ayudó en sus problemas. Haz lo mismo, acércate a Dios, busca una iglesia, busca una Biblia, empieza a leer su palabra, acepta a Jesús como tu Salvador personal y ven a Él. Él te va a ayudar para sacarte los problemas que ya en sí te has metido y que fue tu culpa, o si no haya sido tu culpa, de todas maneras estás en problemas y el único que puede solucionar tus problemas se llama Jesús. Jesús de Nazaret, que Él vino para quebrantar al enemigo, que Él vino para ayudarte, para bendecirte, para sanarte, para liberarte y para darte vida eterna, que es lo más importante. Acéptalo en tu corazón y Él va a tener misericordia de ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.